presentación sobre el tema de radiación. Nuestro equipo se llama Margaritas y está conformado por Sofía Victoria Vaz Barrera, por Ámbar Daena B. Ruiz y por mí, Dulce María Pizano Gómez. Y bueno, pues para comenzar, ¿qué es la emisión de radiación? Como su nombre lo dice, pues es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Y bueno, aquí como dato interesante, que pues que los seres vivos desde siempre hemos como que tenido contacto con ella, porque sin ella pues simplemente no había existido una vida sobre la Tierra. Y también es importante que la emisión de radiación infrarroja pues es la que nos produce cierto tipo de calor. Para esto necesitamos saber cómo se produce la emisión, y esta proviene de átomos inestables sometidos a la desintegración radiactiva o puede ser producida por máquinas. La radiación se desplaza desde su fuente en forma de ondas de energía o partículas energizadas. Hay diferentes formas de radiación respecto con sus propiedades y efectos distintos. Okay. Entre los tipos de espectro de emisión tenemos que está el de líneas, que está constituido por un número limitado de radiaciones. Los espectros de líneas son característicos de la radiación emitida por los átomos de un gas específico, cuando se le excita por algún medio. Consiste en líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Todos los espectros de líneas son distintos y en ese sentido son como huellas digitales atómicas. Si el gas es una combinación de tipos de átomos, entonces el espectro contendrá líneas características de cada elemento o tipo de átomo presente. Así, el espectro de emisión es de gran importancia en la determinación de la composición química del gas analizado. Está compuesto de una sucesión de picos aislados y bien definidos, provenientes de la excitación de átomos específicos. Bueno, y después tenemos el espectro continuo, que es cuando se descompone la luz blanca del Sol con ayuda de un prisma en forma de un abanico. Ahí como podemos ver en la imagen, vemos como que el abanico de los colores. Se dice que la luz blanca posee un espectro continuo porque pasa de un color a otro sin la interrupción de la sucesión de colores. Otra característica muy importante de aquí es que este espectro tiene un amplio rango de frecuencias. Y por último tenemos los espectros de bandas, que estos consisten en grupos de un gran número de líneas espectrales, las cuales están muy cercanas entre sí. Estos espectros en general están asociados con moléculas. Aquí tenemos un claro ejemplo de un espectro continuo, que era, como ya lo mencionaba mi compañera, no hay líneas que marquen la diferencia entre cada color, sino que va siguiendo, mientras que el espectro de líneas, pues sí hay cortes en donde se ven partes negras, y en este, pues es respecto también con la absorción, que es la parte que le falta. Pues algunos ejemplos son las ondas de radio, la luz visible y las microondas. Y bueno, ¿cómo funciona una lámpara de alta presión de sodio? Bueno, pues para comenzar aquí vemos en la imagen cómo es como su estructura, que se ven los casquillos, el tubo de descarga y la ampolla exterior de la cara. Bueno, esta lámpara presenta unas radiaciones emitidas de banda más anchas. ¿Y cómo funciona? Bueno, la luz se obtiene por la emisión generada en el choque de los electrones libres con los átomos del gas que están en el tubo. Los choques excitan a los electrones que pasan las órbitas de más energía y cuando regresan a su órbita se produce la emisión de los fotones, que pues, es decir, la radiación de la luz. Las lámparas de vapor de sodio a alta presión necesitan una tensión muy elevada para que pues, puedan como que lograrlo como la carga necesaria para pues producir para pues hacer su trabajo. Ahora bien, ¿qué es la absorción de la radiación? Este es otro fenómeno de interacción entre la radiación y la atmósfera. A diferencia de la dispersión, la absorción implica que algunas moléculas presentes en la atmósfera absorben algunas longitudes de onda
quedando el resto intactas. Las 3 moléculas presentes en la atmósfera que contribuyen en mayor medida a la absorción de la radiación es el ozono, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Esta provoca que las partículas integrantes de un material pasen de un estado fundamental a uno más excitado o de superior energía. En sí, la absorción es el modo en que la materia asimila la energía de la radiación. Un ejemplo es la luz. En este proceso, la energía electromagnética se transforma en otras formas de energía, como por ejemplo el calor. Por ejemplo, las moléculas poseen un número discreto o niveles de energía que a temperatura ambiente la mayoría de las especies se encuentran en su nivel más bajo de energía. Esto se denomina un estado fundamental. Cuando la onda electromagnética interacciona con un átomo o molécula, la energía dicha de onda puede resultar absorbida y si coincide exactamente con la energía necesaria para llevar a la especie química en cuestión desde el estado fundamental, puede llegar a niveles más altos de energía y en esto se promueve a un estado de energía más elevado o a un estado ya excitado. Ok. ¿Cómo se produce? Es el modo en que la materia asimila la energía de la radiación. Cuando la frecuencia de la radiación electromagnética es similar a la frecuencia vibracional molecular del gas, el electrón pasará a un estado de sobreexcitación, por lo que posteriormente el par electrohueco se relajará liberando la energía excedente en forma de energía térmica. Y bueno, ¿qué es un espectro de absorción? Bueno, pues es el producto de la interacción de la luz con un material o sustancia en cualquiera de sus estados físicos. En otras palabras, el espectro de absorción refleja la fracción de la radiación electromagnética de un determinado material cuando pues es absorbida en un rango de frecuencias. Y bueno, un ejemplo de las implicaciones de un espectro de absorción es aquel objeto que lo hace con los colores que es como azul, verde, amarillo, y aparecerá en un color rojo cuando incide sobre la luz, que esto pues nos demostraría que es un espectro de absorción. Las características generales, esta energía electrónica absorbida por el átomo se puede volver a transformar en energía electromagnética por emisión de fotones, convertida en vibración de la partícula, lo que traduce a nivel macroscópico en un aumento de la temperatura. En un fotón cristalina en un cristal, en un plasmón, oscilación colectiva de electrones de un metal. Bueno, y tenemos los tipos de absorción, que tenemos dos. Okay. Los tipos de absorción está el atómico y el molecular. Ajá. Bueno, la absorción atómica es una técnica común para detectar metales como en muestras ambientales, como en agua, suelos, aires, así como en minerales, alimentos, productos químicos, entre otros. Y bueno, esta técnica pues está basada en el hecho de que los átomos están en un estado fundamental y estos absorben la energía emitida por una fuente de excitación del mismo elemento. La intensidad de luz absorbida puede ser medida contra una curva de calibración, que esas, bueno, pues ya las conocemos, sabemos que hablan sobre la absorbancia y sobre los valores que pues tenemos. Y bueno, algunas de sus aplicaciones puede ser, como ya lo dije, la determinación de metales en soluciones. Puede ser en soluciones de absorción electrotérmica o en concentraciones de microgramos litros. También están en soluciones
mediante la volatización, que quiere decir que es en un vapor frío de mercurio e hidruros volátiles. Y en este caso también está el molecular, en donde las moléculas tienen átomos y estos absorben también la radiación electromagnética. Sin embargo, sus electrones forman parte del enlace químico, por lo que sus transiciones son diferentes. Uno de los grandes triunfos de la teoría del orbital molecular es el poder relacionar los espectros de absorción con la estructura química. Así, los enlaces simples, dobles, triples, conjugados y las estructuras aromáticas poseen sus propios estados electrónicos, absorbiendo fotones muy específicos. Al poseer varios átomos, además de las interacciones intermoleculares y las vibraciones de sus enlaces, los espectros de absorción de las moléculas tienen forma de montañas, las cuales indican las bandas que comprenden las longitudes de onda donde ocurren las transiciones electrónicas. Gracias a estos espectros pueden caracterizarse un compuesto e identificarlo mediante análisis multivariantes, cuantificarlo. Las zonas del espectro en las que no se produce absorción se les suele denominar ventanas atmosféricas. Para que exista una absorción de radiación por parte de la materia, se tiene que producir la interacción de la radiación electromagnética con la materia. La energía de la radiación incidente tiene que ser igual a la diferencia de energía entre el estado fundamental y un estado de energía superior permitido de la molécula. Ok. Los tipos de espectro de absorción está el infrarrojo, que induce transiciones vibratorias rotacionales. Está el microonda, luego está el espectro visible. El espectro visible comprende los colores desde el violeta hasta el rojo y todas sus tonalidades respecto cuánto absorbe el material. Las longitudes de onda de la luz roja corresponden a valores de 650. Bueno, creo que se le fue la, la señal. Pero bueno, les voy a explicar el de las clorofilas A y B. Sofi, ¿puedes cambiar la imagen? Bueno, como podemos apreciar en la imagen que pues nos muestra aquí, la línea verde corresponde al espectro de absorción de clorofila A. Bueno, no se alcanza a ver porque está cortada, pero es lo que representa. Y la azul a la línea B. Primeramente, debemos comparar las bandas donde las absortividades molares son mayores, que en este caso, las que se hallan a la izquierda entre los 400 y los 500 son las que pues, vamos a tomar en cuenta. La clorofila A absorbe intensamente los colores morados, mientras que la clorofila B absorbe los colores azules. Al absorber la clorofila B alrededor de los 460, o sea, el color azul, se refleja el color amarillo, mientras que por otro lado, absorbe también intensamente cerca de los 650 y es luz anaranjada, la cual significa que se exhibe el color azul. Y si el amarillo y el azul se mezclan, pues nos da como resultado el color verde. Y para finalizar, la clorofila A absorbe un color violeta azulado y además una luz roja cerca de los 660. Por lo tanto, exhibe un color verde como bajito, suavizado por el color amarillo. Ahora, para terminar, vamos a hablar sobre la ley de Lambert-Beer. Esta ley expresa la relación entre la absorbancia de luz monocromática y la concentración de un cromóforo. La absorbancia de una solución es directamente proporcional a su concentración. A mayor número de moléculas, mayor interacción de la luz con ellas. También depende de la distancia que recorre la luz
por la solución. Y al igual que la concentración, cuanto a mayor distancia recorre la luz por la muestra, más moléculas se encontrará. Y por último, depende de una constante de proporcionalidad denominada coeficiente de extinción, que se especifica de cada cromóforo. Por ejemplo, aquí tenemos pues el ejemplo en la imagen en donde se encuentra que pues va a atravesar nuestra muestra y se determinará con esta fórmula, que es donde A es la absorbancia de la disolución a una longitud de onda dada, E, que era el coeficiente de extinción molar, que era el que ya les comentaba, B, que es la longitud de paso de la cubeta, y C es la concentración de la disolución. Algo también que es muy importante es que el número de materiales de absorción en su trayectoria se denomina concentración. Las distancias que la luz debe atravesar a través de una muestra son denominados a este fenómeno distancia de trayecto óptico, y las probabilidades que hay de que el fotón de esta amplitud particular de onda pueda absorber por el material. Esto es la absorbencia o también coeficiente de extinción. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.